Doy gracias a Dios, amados hermanos, por la oportunidad que me permite nuevamente estar enfrente de ustedes y compartir la palabra del Señor. Es algo hermoso, algo maravilloso, pero también es una responsabilidad que tenemos como siervos del Señor. Durante varios domingos estuvimos leyendo, estuvimos viendo, hablando y meditando acerca de la fe. Hoy terminamos de hablar acerca de ese tema, específicamente sobre lo que es la fe. Y tener o recibir la fe es la cosa más sencilla que puede haber en el mundo. Y tal vez en razón de su sencillez sea la más difícil de explicar, lo más complicado, lo más complejo de explicar también lo que es la fe. Es tan sencillo que un niño puede confiar y tener fe en Dios plenamente, pero es tan complejo que un intelectual puede decir, Dios no existe. Y por eso hablar de la fe es hablar del creador de la fe, en Dios. Si observamos bien lo que sucede en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, todos los personajes que confiaron en Dios ejercían su fe en medio de una lucha, en medio de un enfrentamiento en una vida real. La fe de los hombres y mujeres de Dios no fue algo místico, no fue algo fuera de la realidad. Los personajes que aparecen en la Biblia tampoco son una caricatura o un simple cuento para entretenernos. Tampoco fueron hombres o mujeres superhéroes que tuvieron poderes, no. Fueron personajes, fueron hombres y mujeres como usted y como yo, que vivieron un contexto real, que vivieron alegrías, que vivieron victorias, que tuvieron abundancias, que se gozaron, que gritaron de gozo, de alegría. Pero también tuvieron contexto en donde vivieron tristezas, donde tuvieron derrotas, donde tuvieron escasez. Pero Dios siempre, cualquiera que haya sido el contexto, la vida de estos hombres y mujeres de Dios, Dios siempre estuvo ahí con ellos para levantar, para sostener, para animar, para fortalecer su corazón. Y para proveer de esa fe, de esa confianza, de esa fe que ayuda para luchar y salir adelante. Y lo que le estoy contando no es algo que yo lo haya inventado o lo haya meditado. La palabra de Dios lo dice y lo acabamos de leer. Y me gustaría que nuevamente le diéramos lectura en Hebreos capítulo 11, del verso 32 al 38. Dice el escritor, hablando después de mencionar todos los hombres de fe en el Antiguo Testamento, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y empiezan las victorias, empiezan lo mejor o lo bueno de estos hombres y dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Si terminara ahí el pasaje, el texto, pudiéramos pensar que pues, es algo maravilloso, ¿verdad? Todo lo que Dios pone. Pero continúa el texto. Y esto es lo que me gustaría que meditáramos en la palabra. Dice, mas otros fueron atormentados.
no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todo mundo, y creo que todo creyente, le gusta expresar las palabras del apóstol Pablo que está registrado en la Biblia, Filipenses 4:13, y que lo sabemos todo de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el contexto de Pablo no sé si nos gusta a todos, porque el verso 10 al verso 12 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y entonces en el verso 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La mayoría de los creyentes usan este texto, todo lo puedo en Cristo, generalmente cuando la situación va bien, pero cuando la situación torna a una situación difícil, como que ese texto se nos olvida un poco, ¿verdad? Así que para Pablo usaba esta frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en cualquier momento, en cualquier situación que vivía. Jesús, hablando acerca de la fe y pensando en su retorno, en su segunda venida, hace esta pregunta en Lucas capítulo 18, verso 8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hablar de la fe en Cristo es hablar del Evangelio. Y el Evangelio es la buena noticia acerca de lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores mediante la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Hablar del Evangelio es confiar plenamente y hablar con seguridad de Cristo. Sin Cristo no hay fe. Sin Cristo no hay Evangelio. Así que quisiera compartir algunos pensamientos con ustedes. Predicar el Evangelio no es compartir mi testimonio. Es importante tener un buen testimonio. Es algo que nos pide la Biblia, que demos un buen testimonio. Pero mi testimonio no es el Evangelio. Mi testimonio no salva a nadie. Es Cristo el que salva. El Evangelio no es decirle a la gente: Dios quiere que vivamos vidas mejores. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere prosperar. Aunque Dios promete en su palabra bendecirnos. Dios habla de bendecirnos. Pero tener una vida llena de prosperidad o de algo material no es el Evangelio. Eso no nos salva. Porque si fuera así, grandes millonarios estarían salvos.
El Evangelio no es simplemente Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Eso es importante decirle a la gente, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es creer en Jesucristo. Tampoco el Evangelio es ser buena persona o pensar bien en otras personas o ayudar a otras personas. Recuerde, ser buena persona es algo hermoso, es algo maravilloso. La gente lo va a distinguir a usted, va a hablar la gente de usted porque es una buena persona. Pero el ser buena persona no es el Evangelio. Nadie se salva por ser bueno. Uno se salva porque entregas su vida y su corazón en Cristo Jesús. Porque el Señor nos ha llamado. Todas estas expresiones que a veces usamos en la vida es parte del resultado de creer en Jesucristo, de creer en el Evangelio. Pero no es todo el Evangelio. No debemos confundir entre mi testimonio, en que me va bien, en que estoy bien, y pensar que eso es el Evangelio y que eso es lo que debo de compartir. No, debemos de pensar que compartir el Evangelio es compartir de Jesucristo, lo que Él hizo por mí, lo que Él realizó por mí. Confiar en Cristo implica no solo lo mejor. Como le decía, a veces le decimos a la gente, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Eso es cierto. Pero imaginemos cómo predicaron los primeros creyentes de la iglesia primitiva ante la persecución de Roma. ¿Cómo creen que predicaron? Me gustaría que imaginemos una conversación así. Uno se encuentra con un amigo y le dice, en el tiempo de los primeros creyentes, uno se encuentra con un amigo y le dice, he decidido hacerme cristiano. El otro le contesta, ¿pero es que no sabes qué le pasa a los cristianos? ¿No sabes que los meten en la cárcel? ¿No sabes que los echan a los leones? ¿No sabes que lo crucifican? ¿No sabes que los queman vivos? En lo que el primero responde y dice, sí, ya lo sé. Y entonces el otro dice, estás loco de remate. En la primera iglesia sabían y veían la persecución muy fuerte. Y a pesar de eso confiaron en Jesucristo. Creer en Jesucristo es confiar en lo que Él hizo por mi vida. La fe no es que todo va a estar bien, aunque sabemos que Dios promete cuidarnos y protegernos, que Dios estará con nosotros. Pero lo más importante es saber que Jesucristo murió, que Jesucristo resucitó, que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre y que vendrá por segunda vez. Eso es lo más importante. Lo más importante es que Jesucristo, todo lo que hizo, lo hizo para justificarme delante del Padre. Lo hizo para santificarme y lo hizo para darme una salvación y vencer para siempre. Para eso Jesucristo hizo todo lo que tenía que hacer. Por eso, en esta hermosa mañana, debemos de confiar plenamente en Dios, entregar nuestra confianza. Y no hay un ejemplo mayor y no hay otro ejemplo mayor que mirar a Cristo como confío en su Padre. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 30, dice esta palabra. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo.
y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús mismo dice que todo lo que hace, lo hace bajo la voluntad del Padre. La pregunta es, ¿cómo actuamos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Cuando obramos, ¿cuál es nuestro pensamiento? Veamos otra conversación, una conversación de Jesús con Felipe. En Juan capítulo 14 del verso 8 al 11. Felipe le dijo a Jesús, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Nuevamente Jesús hablando que todo lo que está haciendo, todo lo que dice, lo hace por cumplir la voluntad del Padre. Usted y yo, si tenemos fe en Dios, todo lo que hacemos, procuramos hacer porque es su voluntad, porque así nos lo está enseñando. El escritor de Hebreos define la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no está basada en lo que podemos ver o sentir, sino en la seguridad que Dios nos da, aunque no veamos muchas cosas. ¿Se acuerdan de la fe de Noé? Hablamos de la fe de Noé. Dice la Biblia que Noé jamás vio llover, jamás sabía, no conocía lo que es diluvio. Pero con el simple hecho de que Dios haya dicho, haz un arca, yo haré llover, yo enviaré el diluvio, Noé con eso tuvo lo suficiente como para obedecer y decir, sí, Señor. Él no dijo, pero es que nunca he visto eso. ¿Qué hacemos cuando Dios nos dice que hagamos algo? ¿Cuál es nuestra actitud? El decir, sí, Señor, lo voy a hacer. O cuestionamos o decimos, pero ¿será? ¿Pero por qué? ¿Cuál es nuestra actitud? Debería ser nuestra actitud como la actitud de estos grandes hombres de Dios que no tuvieron algo extraordinario que nosotros no tengamos. Ellos fueron, como les dije al principio, fueron hombres como usted y como yo, con sus debilidades, con sus fortalezas, pero Dios quiso obrar en ellos. Y hoy en nuestra actualidad, hoy en este momento, Dios quiere actuar en nuestras vidas. Dios quiere obrar en nuestras vidas. La base de nuestra fe es Jesucristo, es Dios, porque la fe es don de Dios. Cada uno de nosotros debemos de depositar nuestra confianza, nuestra fe en Jesucristo. El llamado de Jesús a la fe es algo que puede ser locura para la gente que no tiene fe. Y la misma palabra lo dice. En 1 Corintios capítulo 1, verso 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Muchas cosas no se entiende,
Muchas cosas no se comprende cuando uno no está en Cristo Jesús. Pero cuando está uno en Cristo Jesús, el panorama de la vida del creyente es diferente, es distinto a los que están sin Cristo. Amados hermanos y amigo que me escucha, recordamos a hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia cristiana. Hasta hoy en día podemos ver hombres y mujeres de Dios que confían plenamente. Estos creyentes vencieron. Estos creyentes triunfaron para siempre. Pero no vencieron. No triunfaron por alguna capacidad física, por alguna capacidad intelectual, por algo que ellos hayan querido hacer así. No. Sino porque Dios tuvo misericordia de ellos, así como en usted y en mí hay la misericordia de Dios. Dios es grande en maravillas, es grande en amor. Dios nos llamó y por la fe que Dios nos ha dado, venceremos para siempre. Porque si usted tiene fe en Cristo Jesús, usted vencerá para siempre. No por sus fuerzas, sino porque Dios está con usted. Por eso debemos de gozarnos, debemos de alegrarnos, porque Él está con nosotros. Si usted ha creído en Cristo, hoy, en este momento, debe alegrarse. No importa su condición, no importa su situación. Quizás en este momento puede estar gozoso porque no le hace falta nada, porque no le duele nada, porque no tiene tristeza, porque no tiene preocupación. Debe de glorificar y alabar a Dios y darle gracias. Pero probablemente usted es alguien que esté pasando en este momento una situación difícil. Una situación donde quizás dice usted, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? Pero si usted ha confiado en Cristo, yo creo que lo mismo debe hacer, de levantarse y glorificar a Dios, porque Dios está con usted. Dios está en su vida. Dios le seguirá fortaleciendo hasta el último instante de las circunstancias que puedan venir en su vida. Así que confiemos plenamente en Él. Pero quisiera aprovechar en esta mañana para aquellos que no han confiado. Confiar en Cristo Jesús, en alguna ocasión también les mencioné, decir soy creyente, va más allá de darnos el nombre de ser creyente. Tiene que ser algo genuino, algo pleno, nuestra confianza en Cristo Jesús. Porque hay mucha gente que dice soy creyente, pero al cabo de un mes, de un año, de 2 años, de 5 años, deja de ser creyente y dice, no, ya no soy creyente. Y también la Biblia dice que el que dice eso es que nunca lo fue. Porque el que es verdaderamente creyente puede pasar muchas situaciones en su vida, pero su fe seguirá firme, porque su fe está fundamentado en Cristo Jesús. Es por eso que para aquellos amigos que nos están viendo y que no han tenido esa fe, esa convicción en Cristo Jesús y lo quiere tener, le quiero compartir esta palabra. 2 Corintios capítulo 6, verso 2 dice, el tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así que
La palabra del Señor dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amado hermano, dale gloria a Dios, dale alabanza a Dios, porque tiene fe en Él. Pero usted, que quizás no tiene esa fe, esa confianza en Cristo, pídele a Dios en esta mañana para que Él socorre su vida. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Quiero tomarme este momento para orar por cada uno y pedir a Dios por la vida de cada uno. Vamos a orar. Maravilloso Dios, cuán grande es tu amor, cuán maravilloso eres, Padre. Muchísimas gracias. Primeramente te doy gracias por mi vida. Gracias porque puedo decir, creo en ti. Y eso es algo maravilloso. Y eso es algo hermoso. Porque has visitado mi vida y me has dado la fe. Gracias por cada uno de mis hermanos que nos ven y nos escuchan en esta mañana, que también tienen ese sentir, tienen ese sentimiento, ese anhelo, tienen esa seguridad, sobre todo, de decir, creo en ti, Dios mío. Gracias, bendito Dios, porque es señal de que has visitado sus vidas, has puesto la fe en sus corazones. Pero aquellos, Señor, que están pasando en alguna duda, en algún cuestionamiento en su vida y que no han sabido confiar en ti, Señor, te ruego, bendito Dios, que visites sus vidas y que pongas fe en su corazón y los llenes de tu gracia, de tu misericordia, y que obres en gran manera en sus vidas. Te ruego, Padre, desde el más pequeño hasta el más grande, si hubiese alguno, Señor, que está en este momento rindiéndose delante de tu presencia, toma en cuenta, Señor, su vida y pon fe en su vida, Señor. Te lo ruego, bendito Dios, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén, Señor.